Empecemos entonces con la conferencia del día de hoy, El País Psicológico, la conferencia número 20 de la fase A. Una conferencia súper interesante que busca animarnos a profundizar en nuestra psicología, y es una conferencia que tiene como objetivo que nosotros veamos cuál es la importancia de aprender a vivir en el instante. Nosotros al ver nuestra propia psicología, ver esos lugares psicológicos en los que constantemente nos estamos moviendo y ver esos acompañantes internos que nos están llevando a esos lugares psicológicos, entonces aprendamos la necesidad de vivir en el aquí y el ahora, de vivir en el instante. Vamos a ver por qué. Vamos a ver también por qué es tan importante dejar de creernos buenos, que la realidad es que a nosotros desde que nacemos se nos va inculcando que tenemos que tratar de ser buenos, ser buenas personas, y creemos que en ser buenos es donde radica la virtud. Sin embargo, la conciencia va mucho más allá del bien y el mal, y el hecho de caer en el autoengaño, de creernos buenos, nos constituye más bien un obstáculo para poder llegar a transformarnos a nosotros mismos, porque ese creernos buenos pues, nos impide vernos como somos. Entonces vamos a profundizar un poquito en eso. Vamos a ver también la importancia de cambiar nuestro centro magnético, que está ahora mismo en la personalidad y las cosas de la personalidad, para que podamos ir a regresar a esa fuente de la que todos vinimos y alcanzar ese objetivo de nuestra existencia. La conferencia vamos a estar pues haciendo ese paralelo entre el mundo exterior y el mundo interior, y vamos a ver que como es afuera, lo que vemos afuera, pues también se vive en nuestro interior. Y lo que realmente es importante es lo que tenemos adentro. Por eso tenemos que aprender a autoobservarnos, a poder diferenciar los distintos estados interiores en que estamos, a trabajar nuestra propia psicología, porque cada uno de nosotros puede y debe ser su propio psicólogo. Nadie afuera puede conocernos tan bien como podemos conocernos a nosotros mismos. Nadie puede dilucidar las razones por las cuales nosotros actuamos como actuamos, pensamos como pensamos, sentimos como sentimos, más que nosotros, porque estamos ahí, porque tenemos la capacidad de, digámosle, que profundizar en todos esos aspectos psicológicos. Entonces, bueno, vamos a iniciar esta conferencia hablando un poquito de qué es el país psicológico, o por qué hablamos, o por qué esta conferencia se titula el país psicológico. Es que resulta que así como, como existe ese país exterior en el cual nosotros vivimos, así también en nuestro interior existe lo que es el país psicológico. Recuerden que desde la primera conferencia nosotros hablamos de que hay un mundo interior que nosotros debemos aprender a conocer. Incluso debemos darnos cuenta de que nosotros estamos más tiempo en ese mundo interior que en este mundo exterior, ya que siempre estamos allá adentro, siempre hay una actividad psicológica. Sin embargo, hay ocasiones en las que nosotros nos vamos del mundo exterior, por ejemplo, cuando nos dormimos, nos vamos y ya estamos ahí como que plenamente actuando en ese mundo interior, pero de ese mundo interior nosotros la verdad nunca nos vamos, porque ese mundo interior es nuestra realidad. Pero ¿qué pasa? Que como nosotros estamos materializados, como nos hemos fascinado con la parte exterior, con este mundo físico, nos hemos identificado con el cuerpo físico, con nuestra personalidad, creemos que lo real, lo permanente, aunque no lo es lo de afuera. Y resulta que nosotros siempre sabemos dónde nosotros vivimos, ¿verdad? En qué ciudad, en qué barrio, en qué casa nosotros vivimos. Sin embargo, no sucede lo mismo con ese mundo interior. Es muy común que las personas ni por un instante sospechemos el lugar de nuestro país psicológico donde comúnmente andamos metidos. Asimismo, nosotros salimos a cualquier lugar y usualmente sabemos para dónde vamos, o andamos ahí con el GPS ubicándonos, y sabemos, bueno, llegué a tal lugar, vine aquí, estoy con tal o cual persona. Sin embargo, muy curioso es que muy rara vez o casi nunca nosotros sabemos en los lugares psicológicos donde nos metemos en un momento dado. ¿Y qué es lo que sucede? Que así como en este país exterior donde nosotros vivimos, existen pues sus lugares que son bonitos,
donde habitan personas pues decentes, pues de personas cultas. Resulta que así también sucede en nuestra psicología. En nuestro país psicológico también hay lugares muy bonitos. Hay también habitantes que son muy elegantes, que son muy, ¿verdad? Muy cultos. Hay lugares que son muy hermosos en nuestro interior. Esa es una realidad. Pero resulta también que así como en el mundo físico hay lugares que son muy feos, lugares muy peligrosos, callejuelas que por si usted se mete por ahí no sale bien, lo asaltan, hacen de todo con usted, pues así resulta que ese es nuestro mundo interior, porque por ley de correspondencia, como es afuera es adentro. También en nuestro interior nosotros tenemos lugares que son muy feos, lugares que son muy sombríos, lugares que son muy tristes o lugares que son muy violentos. Ustedes ven en el mundo que hay zonas que son pura lujuria, que ahí lo que se mueve es la prostitución, la lascivia, eso es lo que se mueve en esas zonas. Hay lugares en el país donde vivimos, donde hay lugares que son muy violentos, ¿verdad? Hay lugares donde se sufre mucho, hay lugares donde hay mucha contaminación, hay lugares donde hay mucha pobreza, hay lugares donde lo que se maneja es entonces, por ejemplo, el fanatismo o la falsa espiritualidad. O sea, existen en todos esos lugares afuera y así también sucede en nuestro interior. Existen esos lugares, hay lugares muy oscuros que están dentro de nosotros mismos. Pero ¿qué diferencia ese mundo exterior del mundo psicológico o de ese país psicológico? Que aquí en el mundo físico existe, por ejemplo, el tiempo-espacio. O sea, nosotros para movernos del lugar donde nosotros habitamos, por ejemplo, nuestra casa, e irnos a meter allá a un prostíbulo o irnos a meter a un lugar donde hayan asaltantes, donde haya violencia, o irnos a meter, no sé, a un lugar donde hayan drogas, donde haya, pues, libertinaje, nos toma un tiempo, tenemos que atravesar, pues, digamos que una distancia que nos toma un tiempo para llegar a ese lugar y tal vez en el camino hasta uno se pueda arrepentir y no llegar y devolverse. Pero ¿qué pasa? Que en nuestro mundo interior el tiempo-espacio, esa ley no existe. Entonces nosotros nos podemos mover de un lugar a otro psicológicamente bastante rápido. Nosotros, dependiendo de, ¿verdad?, el estado psicológico en el que estemos, podemos estar ahora mismo viviendo en nuestro interior escenas de borbo, escenas de lujuria, escenas de lascivia, fantaseando con esto o aquello, morboseando esto o aquello, y de repente pasa cualquier circunstancia o nos recordamos de algo que nos ponga triste, por ejemplo, y ya nos movemos a otro lugar así instantáneamente, a otro lugar frío, a otro lugar oscuro, a otro lugar así como deprimente, como triste, en nuestro propio mundo interior. O puede pasar que alguien venga y nos ofenda, por ejemplo, o suceda cualquier circunstancia que nos despierte lo que es la ira, e inmediatamente nos estamos moviendo con la velocidad del pensamiento a un lugar en nuestro país interior donde lo que hay es venganza, lo que hay es violencia, lo que hay es así como mucha rudeza, mucha dureza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que distingue, digamos, que ese país exterior de nuestro país psicológico. Ahora, hay algo que es exactamente igual, y es que todo va a depender de la clase de gente que nos acompañe. Por eso ese viejo dicho que decía, dime con quién anda y te diré quién eres. Porque en nuestro país exterior, aquí en nuestra vida, ¿verdad? Es muy común que nosotros andemos frecuentando los lugares que sean afines a nuestro círculo de amigos, de conocidos, de familiares. Entonces, si nosotros solemos andar con amigos que son borrachos, pues es muy común que nosotros vayamos a estar todo el tiempo metidos en lugares donde lo que se maneja es el trago, ¿verdad? Que es en las discotecas, que sí en el bar, ¿qué tal? O si resulta que nuestros amigos son gente de negocio, gente que lo que se mueve es por la codicia, el dinero. Entonces es muy común que los lugares que nosotros vamos a estar frecuentando son lugares donde lo que se maneje sean los negocios, el dinero y todo eso va a ser como los lugares donde más vamos a estar. Si nuestros amigos pues gustan es por ejemplo, los prostíbulos y todo ese tipo de vida nocturna o de las drogas o del libertinaje, pues es muy común que nosotros vayamos a estar externamente
eh, metiéndonos en ese tipo de lugares. Exactamente eso mismo pasa en nuestro interior. Todo depende de quienes nos estén acompañando. Entonces, según los yoes, según las características psicológicas de los yoes que se estén manifestando en ese momento, así van a ser esos lugares internos donde nosotros vamos a estar metidos, ¿verdad? Si lo que se manifiestan comúnmente son, digámosle que yoes relacionados con la preocupación, yoes de la codicia relacionados con la preocupación en torno a lo que es la economía. Por ejemplo, nosotros vamos a estar metidos todo el tiempo en nuestro país psicológico en lugares donde se mueve el miedo, donde se mueve la carencia, donde se mueve la ansiedad, donde se mueve todo el tiempo esa preocupación por el dinero, etcétera, ¿verdad? Si nosotros estamos, pues, movidos es constantemente por yoes intolerantes, por yoes iracundos o por yoes orgullosos, pues los lugares internos donde nos vamos a estar moviendo son lugares así, lugares donde se mueva donde se vive en nuestro interior ese tipo de vida, donde está como ese ambiente. Es importante que nosotros al autoobservarnos descubramos el sabor psicológico de dónde nos hemos metido, de cuáles son los yoes que nos están llevando para aquí, para allá, que en un momento dado nos caigamos en la cuenta y nos hagamos conscientes de que, por ejemplo, en este momento lo que me está, el yo que me está motivando es el yo del aburrimiento y me está metiendo como unos lugares así como oscuros, como que me dan sueño, como que, o el que se me está metiendo ya es un yo depresivo, entonces de repente me estoy metiendo como en un lugar así como pequeñito, como que siento como que la vida, como que se me tranca, como que no puedo salir, como que no puedo ver, como que no tiene, como que no puedo respirar. Entonces es muy bueno que uno se empiece a observar y a hacerse consciente de dónde uno se ha metido y que uno se dé cuenta que el que metió a la esencia en ese lugar, en esa cueva psicológica, fue tal o cual defecto, ¿ok? Todos nosotros estamos plagados de defectos psicológicos, todos. Eh, es muy común que, digamos que es lo más común, que dependiendo de los defectos psicológicos que nosotros más tengamos, asimismo se suele dar nuestro entorno y nuestra vida, que nosotros tendamos a atraer lo que nos es afín. Por ejemplo, es muy común que una persona que sea muy violenta, pues viva en lugares de violencia y esa sea como su entorno físico. Es muy común que una persona que sea muy, digámoslo que muy fiestera, muy, pues viva en esos entornos y todo el tiempo esté como en ese ambiente. Sin embargo, no siempre es así porque nosotros también tenemos una personalidad. Entonces, no siempre uno aparenta lo que internamente es. Por eso se dice que hay mucha virtud en el malvado y mucha maldad en el virtuoso. Porque hay veces en que nosotros pues tenemos esta fachada de gente buena, de gente honorable, de gente decente, de gente, ¿verdad? De bien, pero internamente igual estamos llenos de defectos psicológicos. Asimismo, hay personas que se le ven así como ruines, que se le ven así como personas, ¿verdad? Que son capaces de cualquier cosa, gente desagradable, gente violenta, gente viciosa, y sin embargo, dentro de esas personas también hay un ser, hay una conciencia. Incluso se puede ver que ante ciertas circunstancias, esas personas también son capaces de hacer buenas acciones, de tener detalles bonitos o de expresar alguna virtud, porque todos tenemos de todo, así como todos tenemos una partícula de conciencia, también todos tenemos muchos defectos psicológicos. Ahora, ¿por qué les decíamos al principio que es importante nosotros dejarnos de creer buenos? Porque ese creerse bueno, ser bueno es un aspecto de la personalidad que nos impide vernos a nosotros mismos tal cual somos. A veces, muchas veces le es más fácil a una persona que es como que decididamente perverso, malvado, maloso, decidirse a cambiar, a hacer un trabajo interior, que a una persona que todo el tiempo se ha creído muy buena. ¿Por qué? Porque aquel que es perverso y lo sabe, ¿verdad? Y es maloso y lo sabe, llega en un punto en que toca fondo, en que dice, no, pero es que ya yo estoy muy mal, tengo que cambiar. Entonces entiende, sí, yo tengo que cambiar porque definitivamente soy un lujurioso, soy un perverso, soy un malvado, ¿verdad?
Entonces dice, tengo que hacer un cambio, no puedo seguir en esta vida. Sin embargo, una persona que se considera muy buena, que todo el tiempo ha estado desarrollando una personalidad para aparentar, porque nuestra personalidad es apariencia, buenas educación, ¿verdad? Principios, porque eso me inculcaron, no porque se tenga una conciencia realmente, sino porque eso me inculcaron, o porque mi familia era muy estrictos, o porque me criaron en tal o cual religión y ahí me dijeron que yo tenía que ser bueno, que yo tenía que ser eso, si entonces yo quería llegar a Dios y todo lo demás, y yo aún teniendo reprimido dentro de mí muchos deseos muy perversos, hago el esfuerzo por aparentar ser muy buena persona. Hago mi mayor esfuerzo y eso ante el mundo uno es un dechado de virtudes. Claro que sus perversidades uno las comete muy en secreto o las mantiene solo en la mente, entonces las alimenta solo en la mente. Y resulta que por esa razón a veces no se quiere cambiar o cuando se llega este conocimiento a la persona y se nos habla de que tenemos que hacer un cambio, que tenemos que conocernos a nosotros mismos tal cual somos y cambiar, entonces uno dice, no, pero es que yo no necesito cambiar, porque yo estoy bien así como yo soy una persona buena, yo no mato, yo no bebo, yo no robo, yo no fumo, yo no tal, entonces yo estoy bien, y quien necesita cambiar es aquel, eso sí fácilmente lo vemos, entonces el otro, aquel, fulano, ese sí necesita cambiar porque ese sí es perverso, ese sí es ladrón, aquel sí es envidioso, aquel sí es adúltero, aquel sí es lujurioso, pero yo no. ¿Pero por qué es eso? Porque estamos en un completo autoengaño. Entonces, por ejemplo, podríamos ver, como ustedes ven estas imágenes aquí como ejemplo, una dama muy elegante, muy de su casa, una señora muy de bien, ¿verdad? Y ubicada físicamente en una mansión muy elegante, en una zona muy exclusiva, la señora, ¿verdad? Pero ¿cuál se podría ser la realidad interior de esa mujer? Puede ser que internamente viva en antros de prostitución, en antros de lujuria, porque dentro de sí está llena de lascivia. Por ejemplo, por ahí, por la ventana, ve al jardinero, un hombre fornido, un hombre que se ve muy atractivo y en esos momentos se llena de unas emociones y unas tensiones y unos deseos y hasta unos pensamientos muy morbosos viendo a esa persona. Entonces, esa es la realidad de esa dama, no tanto la apariencia o lo que busque aparentar. O, por ejemplo, pone la novela y ve el actor de la novela o ve alguna escena romántica o hasta sexual en una película, una novela, y todo lo que se mueve en el mundo interior de esa señora, en ese mundo interior, incluso hasta se puede ir a la noche a dormir y allá en el astral, que es el mismo país psicológico donde uno va todas las noches, allá hasta se ve siéndole infiel al marido con ese actor y dándole el beso, hasta teniendo relaciones sexuales. Y ahí es donde está la realidad. Esa es nuestra realidad, lo que se mueve en nuestro país psicológico, no lo que uno aparenta en el exterior. No podría haber un señor aquí muy decente, muy honorable, muy trajeado, ¿verdad? De una honradez intachable. Podríamos ubicar ahí en su oficina haciendo un negocio, cerrando un negocio, algo muy exclusivo, que cualquiera lo ve y dice, no, una persona excepcional. Pero, ¿cuál podría ser la realidad interior de esa persona? Esa persona podría dentro de sí vivir en una cueva de ladrones, porque esa persona lo que está todo el tiempo en su mente es maquinando, por eso llevado por esos yoes de codicia, a ver cómo puede sacar una ventaja de ese negocio, a ver por dónde puede hacer caer a la competencia para entonces que lo mío vaya y entonces cómo le puedo quedar con la mejor parte. Entonces en su mente hay muchos yoes codiciosos que están constantemente manteniéndolos en esa cueva psicológica de la codicia y hasta del hurto, ¿ok? Entonces, una cosa es la apariencia y otra es lo que se ve en el exterior. Uno podría ver hasta un monje enclaustrado en una celda, allá alejado del mundo, y uno puede decir, no, una persona zeta, una persona, no, eso es espiritual, ese tiene que estar allá con Dios. Pero, ¿cuál podría ser la realidad interior? Eso es lo que importa. ¿Qué tiene esa persona ya en su inconsciente, hasta en su subconsciente? ¿Qué tiene?
puede tener una cueva allá una cueva de asesinos, una cueva de personas muy violentas, de yoes muy violentos, de yoes incluso muy lujuriosos, porque se dice que detrás del incienso, detrás de la oración, ¿verdad? Ahí en el templo también se esconde el delito, y eso lo hemos visto o lo hemos podido apreciar muchas veces, como personas que por fuera se veían como muy elevadas, como muy santas, como muy, por ejemplo, cercanas a Dios, después resultó que cometían barbaridades y perversidades terribles, ¿verdad que sí? Y uno se sorprende, a veces, no, que tal persona llegó y cometió tal o cual crimen, o se destapó que estaba haciendo tales o cuales diabluras. Todo el mundo se queda en shock, pero ¿cómo así? Una persona que aparentaba ser esto o aquello. Bueno, es que tenemos que empezar a comprender que una cosa es la apariencia, una cosa es la personalidad, una cosa es la fachada y otra cosa es lo que llevamos cargando en nuestro interior. Esa es nuestra realidad, eso es lo que realmente somos. Por eso es que es tan importante nosotros convertirnos en nuestros propios psicólogos, porque solamente cuando uno estudia su propia psicología, uno puede comprender lo que aquí estamos hablando, uno puede comprender la realidad que tiene este tema y la realidad de empezar a trabajar sobre nosotros mismos, empezar a quitarnos esa apariencia, empezar a ver más allá de las apariencias, ¿verdad? Una cosa es lo que uno se esfuerza por mostrar y otra cosa es lo que realmente pasa dentro. Entonces, cuando uno empieza a autoobservar su mente, uno se da cuenta que ante una situación dada, uno puede llegar a tener pensamientos muy oscuros, que uno tiene pensamientos lascivos, que uno tiene pensamientos hasta de asesinos, porque en un momento dado una persona te colma la paciencia y uno es capaz de pensar, yo lo agarro y lo mato. Oye, pero así que cualquiera agarra y... O, por ejemplo, se entera uno de por ahí de que ha pasado algo y ya dentro uno está albergando sentimientos muy oscuros de venganza, sentimientos en los que uno quisiera que esa persona le pasara esto, le pasara aquello, esto, aquello y que lo otro, ¿verdad? Y esa es nuestra realidad interior. Esos yoes ahí, por debajo de la razón, muchas veces se van alimentando de las emociones, se van alimentando de esos pensamientos. Incluso muchas veces nosotros ni siquiera damos valor a la palabra, a lo que nosotros decimos, y muchas veces por nuestra boca decimos cosas que son muy negativas, cosas que son muy perversas. Y con eso, bueno, eso no pasó a la acción y cree uno que ya no ha pasado nada. No, pero es que no es mirar todo así someramente, sino es más bien mirar hacia adentro y decir, espera, pero ¿quién fue dentro de mí que me impulsó a decir eso? ¿Quién dentro de mí es que está, digámosle que proyectando estos pensamientos y por lo tanto metiéndome en esa cueva psicológica donde se mueve ese tipo de conceptos, ese tipo de creencias, ese tipo de sentimientos, de reacciones? Eso es lo importante, que empecemos a mirar hacia adentro, que rompamos esta careta, esta fachada, este creernos que somos buenos y que nos demos cuenta que eso no nos sirve para nada, que eso para lo único que nos sirve es para, digámosle que vivir en esta sociedad ahí de apariencias, llevándonos bien con todo el mundo, ¿verdad? Para eso es para lo único, pero después para uno desarrollar esa alma, para uno desarrollarse internamente, para uno cumplir ese propósito que vino, por el cual vinimos, eso más bien es un terrible obstáculo. Porque si yo me creo que yo soy una persona muy casta, yo jamás me voy a poder mirar objetivamente mi lujuria. Yo no voy a poder objetivamente ver cómo esos yoes de la lujuria se me manifiestan constantemente y que son los que me están llevando a perder mi energía sexual todo el tiempo. Si yo me creo una persona muy responsable, si yo me creo una persona muy honesta, yo no voy a mirar realmente, no voy a poder animarme siquiera a mirar realmente esos yoes tan perversos, esos yoes ladrones, esos yoes irresponsables, esos yoes del miedo que muchas veces son los que motivan esas actitudes buenas
o esos yoes del orgullo, del qué dirán, que son yoes muy perversos, esos yoes que quieren aparentar, o esos yoes que tienen unos intereses ocultos, entonces que hacen lo que hacen, pero para recibir algo a cambio o para asegurarse un favor de otra persona. Y así sucesivamente, cuando uno se pone a verse a sí mismo descorriendo esa cortina, esa fachada de la personalidad, entonces uno descubre que hay mucho, mucho trabajo por hacer. Entonces, ¿cuál es la solución? Para nosotros ya dejar de andar todo el tiempo metidos en esas cuevas psicológicas, dejándonos llevar de todos sus defectos y cometiendo tantos errores, aprender a vivir en el instante, aprender a vivir en el aquí y el ahora. Aquí ahora, en este momento presente, se manifiesta el ser, se manifiesta la conciencia, lo real. La conciencia, que es ese 3% que todos tenemos, es la que tiene la capacidad de observar en los yoes. Un yo no va a poder matar a otro. Un yo lo que puede es reprimir al otro y cambiar un yo. Uno puede cambiar un yo por otro. A veces cambiamos yoes malos por yoes buenos. Entonces uno dice, ay, no, yo voy a cambiar. Yo voy a dejar de ser... Eh, yo voy a dejar de ser, digámosle que, celoso y ahora yo voy a ser una persona confiada. Entonces dejamos un yo celoso por un yo confiado, que no tiene nada que ver con la conciencia, que es simplemente otro polo. O yo voy a dejar de ser una persona violenta y ahora yo voy a ser una persona mansa y ahora yo voy a ser... Entonces todo eso es concepto, todo eso es mente. Realmente lo que estamos es como viéndonos a otro polo, metiendo un yo, reprimiendo un defecto y queriéndolo cambiar por otro yo que me resulta más conveniente, por otro yo que ya no va a traer tantos problemas como el otro, pero que no es conciencia, simplemente un yo, simplemente un agregado de la mente. ¿Qué es lo real? Lo consciente. Lo que surge cuando uno se está autoobservando, uno logra ver a ese yo, pongámosle el celoso, pongámosle el iracundo. Uno lo puede ver en acción, uno puede ver sus detalles, uno puede observar cómo nos maneja, cómo nos proyecta cosas en la mente, cómo nos mueve a nivel emocional, cómo nos mueve a nivel instintivo, las cosas que me lleva a decirlas, cómo me lleva a reaccionar. Uno se pone a mirar todo eso y se pone a eliminarlo ahí. Entonces empieza a surgir lo real. Si aparece ese otro polo, el yo del miedo o el yo reprimido o el yo bonachón, entonces uno también lo estudia y se da cuenta cuáles son los móviles de ese defecto y también uno lo elimina, que si es el miedo, que si es el que dirán, que si es la conveniencia, uno se pone a matar todo eso. ¿Qué es lo bonito de esto? Que efectivamente hay vida después de la muerte, que cuando uno se pone a morir, a pedir muerte por esos defectos psicológicos que uno va observando en su interior, en el aquí y en la ahora, ¿verdad? Entonces lo real empieza a surgir. La conciencia, la sabiduría, la luz, las virtudes del alma salen de forma espontánea, no como un proceso mental, no como algo que yo planeé, no como digámosle que un proceso de quitar un yo para poner otro, sino como un proceso de liberación en el que esa conciencia que se va liberando ahora se puede integrar en mí y puede manifestarse como una luz de instante en instante. Entonces, nosotros tenemos que, por un lado, hacernos conscientes del hecho real, que va a ser real para uno cuando lo observe y se dé cuenta de que muy rara vez estamos aquí ahora, que es muy común que estemos dormidos, que estemos llevados a nuestras cuevas psicológicas por cualquier defecto. Entonces, cuando uno empieza a observarse, uno se va a dar cuenta que son muy contados los instantes en los que uno está presente, aquí ahora, en equilibrio de sus centros, que no hay actividad mental, no hay actividad emocional, no hay actividad instintiva, todo está tranquilo. Eso es muy raro, muy raro. Es con el trabajo interior que esos momentos se pueden ir acrecentando. Lo normal es que un defecto psicológico haya tomado la máquina y haya llevado la esencia por ahí, por cualquier suburbio psicológico. Entonces estemos pensando en algo que pasó, estemos recordando, estemos fantaseando, estemos con la charla mental o estemos proyectando, imaginando, planeando. Es muy común que tengamos la emoción por allá, sintiendo esto, sintiendo aquello, sintiendo ese desagrado, sintiendo este gusto, sintiendo este disgusto.
a nivel instintivo, que estemos llenos de tensiones, que estemos llenos de irritación, de tensiones, por eso de estrés, ¿verdad? Es muy común que nosotros no estemos en el instante. Entonces, cuando empecemos a hacernos conscientes de eso, empecemos a hacer el esfuerzo por estar aquí ahora, en ese estado de recuerdo de sí, para que le cojamos entonces el gusto a la conciencia. Entonces, vamos a empezar a distinguir. Una cosa es el gusto del yo, que siempre es un gusto cuando uno prueba la conciencia. Entonces el yo es un gusto como desagradable, como que me lleva y me hace perderme y siempre me hace reaccionar y me roba mi energía. Y entonces otra cosa es la conciencia. Otra cosa es estar aquí ahora. Entonces es el estado natural de nuestra alma. Eso es lo bonito. En el aquí y el ahora, en el instante, es que uno puede experimentar la paz, es que uno puede experimentar lo que es la verdadera felicidad. Solamente en el aquí y en el ahora, fuera del defecto psicológico, es que uno puede experimentar lo que es el verdadero amor, lo que es lo real. Cuando uno está montado, por ejemplo, con un yo de lujuria, un yo de sentimentalismo, un yo del apego, un yo de... Uno lo que está experimentando es el sabor del yo, lo que es esa lujuria emocional, que es muy diferente a lo que es el verdadero amor que se podría experimentar en el instante cuando el yo psicológico muere. Entonces hay que hacer ese esfuerzo para empezar a vivir el instante, para empezar a morir de instante en instante, para que podamos mantenernos más tiempo en el aquí y el ahora y que esos espacios en que estamos presentes se alarguen durante el día. Déjenme decirle que el nivel de conciencia de una persona se puede definir en el físico en esos momentos o esa cantidad de tiempo que la persona puede mantenerse en estado de recuerdo de sí, en autoobservación, muerte psicológica. Ya internamente una persona se puede medir su nivel de conciencia en lo que es su columna vertebral. Uno va y al astral y por ejemplo mira su columna y ya uno puede ver si hay fuego, ya uno puede ver si hay luz, ya uno puede ver el nivel que tiene en esa columna, así se ve el nivel de conciencia de una persona. Pero aquí en el físico la conciencia solo la puede medir cada uno de forma particular. En eso, en cuánto tiempo yo puedo estar en el aquí y el ahora, con la conciencia presente, con la conciencia despierta. Entonces, eso no tiene nada que ver con fachadas. Cualquier persona podría aparentar ser muy espiritual. Cualquier persona podría aparentar que no tiene ego incluso, que ya está muy elevado, que ya uno está trascendido, que ya uno no, hasta un santo, hermanito con Dios. Pero una cosa es lo que estemos aparentando y otra cosa es lo real. El sueño psicológico o la ausencia del sueño psicológico, si estamos aprendiendo a vivir el instante. Algo interesante es que ustedes ven que las personas le ganan mucho los sesos pensando en dónde es que van las personas al morir. Y resulta que la respuesta es muy sencilla, es al país psicológico. Cuando nosotros hablamos de que existe ese mundo interior, que las dimensiones están dentro de nosotros, también nosotros, por ejemplo, explicamos que cuando uno se va a dormir, uno va a la cama y se acuesta a dormir, y uno se desdobla a su mundo interior, uno se mueve en su país psicológico. Entonces, por ejemplo, lo más común es que como estamos en un estado caído, egoico, en un estado lunar, nos movamos en lugares adentro de nuestro mundo interior que son oscuros, nos encontremos con muchísimas personas que representan defectos psicológicos o que muchas veces nos encontremos con hasta animales o hasta bestias, incluso podemos hasta tener pesadillas donde vemos demonios y cosas así. Y esos son nuestros defectos psicológicos, ese es nuestro mundo interior, ese es nuestro país psicológico. Dejamos el cuerpo físico en la cama, nos desdoblamos, seguimos conectados por el cordón de plata y estamos en ese país psicológico ahí proyectando. Muy comúnmente proyectamos la misma vida del físico. Cuando nos pasamos en el día haciendo tal o cual cosa, entonces uno va dormido a ese país psicológico y allá proyecta lo mismo. Si nos pasamos el día en la oficina trabajando, muy común, uno va al país psicológico en la noche y sigue trabajando allá. Allá proyecta la oficina, ya proyecta al jefe, a los compañeros, las mismas situaciones y las sigue uno viviendo allá porque en eso es que uno está dormido, ahí está uno fascinado. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona se muere? Pues resulta que
El sueño es como si fuera una muerte chiquita. Es exactamente lo mismo. Nosotros nos morimos todos los días, solamente que regresamos porque seguimos pegados al cordón de plata. Porque morir no es otra cosa que irse, desdoblarse a ese país psicológico, con la diferencia de que ya no vamos a regresar porque ese cordón de plata que permite que ese cuerpo astral regrese, perdón, con el alma al cuerpo físico, en el momento de la muerte es cortado. Entonces ya nos quedamos ahí en ese limbo, en ese país psicológico, proyectando pues lo mismo. Entonces, después de la muerte, cada cual continúa viviendo ahí en la colonia de siempre. Entonces, por ejemplo, el médico que tenía su consultorio, que iba y atendía a sus pacientes, que luego llegaba a la casa, que tenía su mujer, que tenía su perro, que tenía su carro, que tenía ya fascinado en eso, en esas cosas de la personalidad que no son reales, nunca desarrolló su esencia, nunca despertó su conciencia, creyó que esa vida era lo real. Todas las noches cuando se iba a dormir, pues proyectaba como que las mismas cosas. Cuando se muere, ¿qué va a seguir haciendo? Va a estar ahí en el limbo proyectando esas mismas cosas. Allá en el limbo pone proyecta su consultorio tal cual. Y su mujer, y su perro, y su carro, y el supermercado donde iba a comprar la comida, y se mantiene ahí hasta que por una ley mecánica tenga que retornar al cuerpo, a un nuevo cuerpo físico para continuar con su proceso, pero mientras no se dé o en espera de que se dé ese proceso, está ahí, en ese país psicológico, proyectando su inconsciencia, llevado igualmente por sus defectos psicológicos. Por ejemplo, si en el físico tenía sus yoes adúlteros, ¿verdad? Que le llevaban, por ejemplo, a tomarse en los fines de semana e inventarse que iba a una cuestión médica por ahí, a un seminario, lo que sea, pero se iba era a estar con la amante, que ahí iba movido por su yo adúltero, se muere y eso mismo va a estar pasando. Esos yo adúlteros los van a llevar ahí y le van a proyectar la amante y va a seguir en lo mismo. Entonces, debemos de reflexionar para darnos cuenta de nuestra inconsciencia. Mientras nosotros sigamos así de inconscientes, así de mecánicos, así de dormidos, va a llegar el momento de la muerte e inconscientes, dormidos y mecánicos seguiremos y seguiremos dando la vuelta. Si nosotros, por el contrario, empezamos a desarrollar nuestra esencia, entonces todo eso va a cambiar. Porque es cierto que estamos plagados de defectos psicológicos. Debemos saberlo para que empecemos el trabajo de desenfrascar la esencia de todos esos defectos. Pero también es cierto que tenemos una esencia, que tenemos algo real, que es lo que es la que tenemos que liberar de esos malos acompañantes que son los defectos psicológicos, porque esa esencia conoce el camino. Esa esencia vino de arriba, vino de las estrellas. Entonces vino aquí con un propósito, esa esencia vino aquí a aprender, a desarrollar las virtudes del alma, a desarrollar la conciencia, a desarrollar la sabiduría, a desarrollar el amor. Esa esencia conoce la realidad, conoce lo verdadero, lo inmortal, lo trascendental, pero mientras esté atrapada por tantos defectos psicológicos, está en un estado de sueño, está en un estado de olvido de sí misma. Entonces cuando se libera, se recuerda a sí misma, recuerda su propósito y entonces nos puede guiar a retornar, a hacer ese camino de regreso a la fuente de la cual nosotros hemos emanado, pero habiendo logrado el objetivo de nuestra existencia. Por eso es que tenemos que empezar a hacernos conscientes, ¿verdad?, de que estamos todo el tiempo movidos por la personalidad, que nuestro centro magnético está ahora mismo establecido exclusivamente en las cosas de la personalidad, que le estamos dedicando todo nuestro tiempo, toda nuestra energía a todas estas cosas pasajeras de la personalidad, y que empecemos entonces a mover ese centro magnético para transferirlo a la esencia, a las cosas de la conciencia, aquello que me va a llevar a liberar y desarrollar esa esencia. Entonces ustedes ven, por ejemplo, un ingeniero. ¿Cuál es su centro magnético? ¿Dónde está? Pues en su personalidad de ingeniero. Entonces ahí tiene dentro de esa personalidad sus proyectos, sus obras, sus clientes, sus cosas. Ese es su centro magnético, ahí se maneja toda su vida, dormido en la noche, dormido cuando se muere, el señor ingeniero. Ya. O ustedes ven, por ejemplo, un cantante, un músico.
Entonces, ¿en qué está su centro magnético? En sus ensayos, en sus conciertos, en sus fans, en sus canciones, dormido ahí, en su personalidad de cantante, la esencia completamente dormida. Pero cuando uno, que es muy interesante que uno empiece a reflexionar para darse cuenta dónde es que uno tiene puesto su centro magnético, a qué es que uno le está invirtiendo todo su tiempo y toda su energía, cuál es la personalidad de uno, para que entonces empecemos a mover, a buscar espacios para el desarrollo de nuestra conciencia, buscar tiempo para las prácticas que nos van a llevar a desarrollar nuestra conciencia, a buscar de instante en instante estar en un estado de alerta, un estado de recuerdo de sí, en autoobservación, para que cada cosa que tengamos que hacer en el día la podamos hacer desde ese estado de concentración y podamos estar observando y eliminando los defectos psicológicos que se nos van a ir manifestando. También vamos a ir quitándole tiempo a las cosas de la personalidad que hasta ahora tienen, digamos que acaparado todo nuestro tiempo, para empezar a dedicarle tiempo a la conciencia. Tiempo y eso paulatinamente lo vamos a ir agrandando ese tiempo. Nunca irnos de lleno, no, sí, me gustó la conferencia, me gustó el tema, me puse a reflexionar y me parece que sí, no, a partir de mañana ya yo le voy a dedicar 5 horas a la meditación, ya yo le voy a dedicar 4 horas a la reflexión, 4 horas al velario horario, y ya, yo me voy a hacer todo el día de prácticas. No, no es cierto, porque no tenemos la fuerza, tenemos muchos defectos psicológicos que nos tienen ahí doblegados, muchos conceptos que tienen esa personalidad robustecida, defectos que tienen mucha energía. Entonces, ¿qué es lo que hay que ir haciendo? Trabajando para que paulatinamente vayamos acrecentando ese espacio para la conciencia según esa fuerza que vayamos teniendo o que vayamos recuperando al ir trabajando en los defectos psicológicos. Cuando uno cambia por un concepto, es muy común que llegue a la frustración. Uno agarra y dice de lleno, no, voy a dejar de perder mi tiempo en tal cosa. Pero uno no se da cuenta que el hacer esa cosa, que uno la ha hecho mecánicamente tanto tiempo, hay muchísimos defectos psicológicos que están ahí, que tienen atrapada nuestra voluntad, que tienen doblegado nuestra emoción, doblegado nuestro instinto. Cuando llegue el deseo, ese deseo va a ser abrumador y nos va a llevar a la frustración. Y cuando caigamos en volver a hacer eso, entonces vamos a sentirnos frustrados y yo no sirvo para esto, y entonces abandonamos todo el trabajo interior y ahí gana el yo y seguimos durmiendo en la personalidad. Entonces, ¿qué es lo que más bien hay que hacer? Un trabajo sabiamente hecho. Vamos a empezar a observar cuáles son esas cosas en las que estamos entregando todo nuestro tiempo y energía. Vamos a definir aquellas cosas que le vamos a empezar a quitar tiempo. Vamos a empezar a observar esos defectos que son los que me están llevando a hacer todo el tiempo eso y a dedicarle tanto tiempo y energía a eso. Entonces, pongamos un ejemplo, redes sociales. Nos pasamos muchísimo tiempo de nuestros días metido en las redes sociales. Uno puede decir, no, desde mañana o a partir de mañana no más redes sociales. Me voy a dedicar a la meditación, me voy a dedicar a la muerte en marcha, me voy a dedicar, por ejemplo, a estudiar las conferencias, para foguearme, para empezar a ser mi instructor. A partir de mañana voy a dedicar tanto tiempo a la reflexión sobre este defecto. Cero redes sociales. Eso es una mentira, eso es un engaño. No nos hemos dado cuenta de que tenemos unos yoes de las redes sociales que están muy alimentados, que nos hacen sentirnos deseos, que nos hacen sentir como un aburrimiento, que nos hacen sentir una ansiedad, que nos generan una presión. Hay unos yoes de la curiosidad, hay unos yoes que tienen muchísimas justificaciones de que si yo tengo que estar ahí para estar informado, que si aquello, que si cuando, y tenemos hasta como una manía, ya hemos hecho de eso un vicio, y aquello que es un vicio es porque es un yo que ya le hemos dado mucha energía. Entonces, si nosotros decimos no, ya no más, y resulta que al otro día estamos muy animados, no, ya, boto el celular y ya no voy a atender nada más de eso, ¿qué va a pasar? Que entonces esos yoes se van a montar en la máquina, nos van a generar una presión tal y un aburrimiento y un estado de ansiedad y un estado de desesperación y una curiosidad, y entonces vamos a volver a caer.
Y ahí se van a manifestar entonces unos defectos pesados de la culpa. Ay, lo hice, ay, volví a caer y la lástima de sí y no sé qué más. Mira cómo fui, entré, dije a mirar un mensaje, de ahí me fui 4 horas, es que yo no sirvo para nada, es que no sé qué tal cosa. Y ahí vamos a sentirnos fracasados. Entonces, ese no es un trabajo sabiamente hecho, es un trabajo fanáticamente hecho. Un trabajo sabio es decir, bueno, este yo es el que me está robando demasiado tiempo y no me está dejando tener tiempo para hacer. Voy a empezar con eso. Entonces, ¿qué vamos a empezar? A estudiar esos defectos, a observarlo, a ver cómo se mueve mi emoción y eliminarlo. A ver lo que es, cómo se mueve mi mente, eliminarlo. A ver cómo me agarra el instinto, me hace sentir tensiones, ansiedad, etcétera. Y me pongo, madre mía, mátame este yo, este detalle. Lo llevo a la meditación reflexiva, en muerte en marcha, lo estoy observando. Me voy negando al deseo, pidiendo muerte. Si caigo en si tengo una caída y voy y tal, entonces yo me pongo a estudiar eso, a ver la ansiedad, a ver las justificaciones, a ver el vicio, empiezo a pedir muerte. ¿Qué va a ir pasando? Voy a ir restándole fuerza a esos defectos y entonces la fuerza que yo le estoy quitando a ese defecto, o sea, la fuerza que antes tenía el defecto para hacerme caer, ahora pasa a la conciencia. Entonces yo voy teniendo conciencia para y fuerza para entonces dedicarle más tiempo a la meditación, para entonces dedicarle más tiempo al estudio de los temas, para entonces dedicarle más tiempo a lo que es el nacimiento espiritual, dedicarle más tiempo al sacrificio por la humanidad, a las prácticas de comprobación. Entonces ahí se va dando un proceso paulatino de ir cambiando el centro magnético a las cosas de la esencia. Y cuando el centro magnético se establece en lo que es la conciencia, cuando ya las cosas de la personalidad llegan a un segundo plano o quedan en un segundo plano, ¿verdad? Y ya lo primordial para nosotros es la esencia, el desarrollo de esa conciencia, entonces ahí se inicia ese proceso de regreso del hombre a su fuente original, a las estrellas. Ahí entonces empezará ese proceso de autoconocimiento. Este camino se empezará a ser como muy fructífero, porque vamos a estar viendo resultados, vamos a ver cambios, vamos a ver incluso cosas a nivel astral que nos van a ir mostrando, sabidurías que vamos a ir desbloqueando, crisis que vamos a ir superando, defectos psicológicos que vamos a ir viendo cómo mueren y cómo nacen la virtud opuesta a ese defecto. Entonces se va a volver muy consciente este trabajo y ese es el, digamos que el objetivo, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la conferencia y esta es la invitación de esta conferencia. Trabajemos para vivir en el instante, para empezar a mover ese centro de gravedad a la conciencia y que salgamos de ese estado de autoengaño para que podamos realmente empezar ese trabajo interior. Vamos a invitarles para la próxima conferencia que vamos a estar estudiando el próximo jueves. Una conferencia que es muy importante. Se llama concentración y relajación. En esa conferencia vamos a ver las técnicas, las pautas para que podamos concentrarnos, para que desarrollemos ese poder, porque es un poder que es la concentración, y para que podamos mantenernos en el estado natural de la conciencia, que es la relajación. No se la pierdan, que es una conferencia sumamente importante. Entonces, si tienen cualquier pregunta, si tienen cualquier aporte de este tema que hemos visto el día de hoy, por favor lo dejan en los comentarios, que con mucho gusto vamos a estar dándole solución a sus interrogantes.